0 a 10, quan barcelonista ets? Es difícil de medir. Mucho, no sé, 8, 9, 10, no lo sé. Yo antes en Mallorca seguía al Ajax, porque en ese momento era de los mejores clubes que había, ganaron la Champions League. Bueno, me lo pegó un poco mi ex-manager cuando tenía unos 10 años, las primeras veces que venía a Barcelona. No, yo lo dejé de seguir el Ajax, ya no soy del Ajax. No, mi segundo equipo es el Mallorca y el Ajax lo dejé de seguir cuando ya me hice del Barça. Me encantaba mucho Rivaldo, en esa época donde no se conseguían muchos títulos, pero Rivaldo hacía grandes jugadas y marcaba muchos goles de falta. Bueno, los hay más calmados y los hay que se saltan más. Por la mitad estaré. El día que salté más fue en Stamford Bridge, cuando Iniesta marcó ese gol por la escuadra en el último minuto que nos dio la final, creo, ¿no? Me empezó a gustar muchísimo Ronaldinho, evidentemente, a mucha gente, ¿no? Ronaldinho era muy similar a Rivaldo en las faltas porque también marcaba muchísimas. No creo. He vivido mucho tiempo en Barcelona, me siento muy involucrado en esta ciudad y siempre me ha gustado seguir al Barça. He pasado grandes momentos en el Camp Nou viendo al equipo y como que siempre seré del Barcelona, ¿no? Me gustan mucho los jugadores que crean jugadas nuevas y trucos nuevos, ¿no? Como Neymar, como Ronaldinho, a veces Messi, me gusta este tipo de Ronaldo, me gusta este tipo de jugadores, ¿no? Cristiano también me gusta porque tiene mucha ambición, ¿no? Tiene mucha ambición por superarse a sí mismo y por trabajar duro para ser cada día mejor. Y este tipo de jugadores, ¿no? Que hacen cosas diferentes y cosas especiales, me gusta. Bueno, soy bastante amigo de Carles Puyol porque compartíamos preparador físico en el pasado. Creo que es un gran ejemplo de entrega y de superación para todos los deportistas españoles. En el año 2009, la carrera de Montmeló, usé un casco con escudo del Barça, un mono con algún escudo también y las botas de los colores del Barça, y entonces al acabar la carrera lo doné al museu del Barça. M'agradaria que em donessis un motiu pel qual Messi hagi de ser pilota d'or el mes de gener. Un motivo, bueno, es simple. Yo creo que en este momento todavía sigue siendo el mejor, a pesar de que Ronaldo ha hecho una gran temporada, quizá la mejor de su carrera, ha marcado más goles que nunca. Messi ha estado lesionado y quizá no ha marcado tantos goles como el año pasado, pero en este momento creo que sigue siendo el mejor.